Hola chicos, en este vídeo vamos a ver aspectos fundamentales sobre este concepto, la materia. What is matter? ¿Qué es la materia? Bien, veis aquí un montón de fotos que están mostrando distintas imágenes de materia. Veis, pues por ejemplo aquí hay un termómetro que contiene dentro mercurio, este es de los termómetros que ahora están prohibidos. Tenemos aquí un tarrito de miel, tanto el envase como la miel en sí son materia, también el cacharrito este que no sé cómo se llama, que sirve para coger un poquito y echarlo, pues no sé, en un vasito de café o sobre una lonchita de queso, no sé. Aquí tenemos una cacerola con lo que se llama el salvamanteles, tenemos una, creo que se llama crepera. Aquí tenemos agua, un paquetito de sal, otro salvamanteles, en esta ocasión de corcho, aceite, una bombilla, alcohol etílico, todo esto, todo lo que se muestra en materia. Materia que está aquí mostrada en distintos estados de agregación. Vemos aquí el recipiente está en estado sólido, el contenido, la miel, está en estado líquido. Aquí tenemos otro ejemplo de materia en estado sólido, en estado sólido. Aquí tenemos el agua, está en estado líquido, estado sólido, sólido, líquido. Aquí dentro tenemos helio, que está en estado gaseoso. Bien, pues entonces eh, vemos que la materia se puede encontrar en distintos estados. Pero bueno, para que yo llame materia a lo que hay aquí dentro, bueno, incluso el propio envase, o lo que hay dentro y el propio envase, o este salomanteles, o este liquidito y el recipiente, para que yo llame a eso materia, ¿qué criterio he considerado? O sea, ¿qué tienen en común todas estas cositas a las que yo he llamado materia? Pues todas eh, tienen una determinada masa. Bueno, por esta fecha todavía no sabéis la diferencia entre masa y peso, vosotros diríais tiene peso. Vale, bueno, pues por ahora vamos a decir que tienen peso. Tienen peso que yo puedo medir pues con una balanza, ¿no? Todas estas tienen un determinado peso y además ocupan un espacio. A ese espacio que ocupan lo llamamos volumen. Pues vamos a dar una definición de masa entonces. Matter is anything that has mass and takes up space. Es decir, materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. También hemos visto que se puede presentar, bueno, hay más estados, pero en fin, los tres principales estados de agregación son sólido, líquido y gaseoso. Por otro lado, la materia está hecha de sustancias. Matter is made of substances. Y esas sustancias tienen propiedades específicas. Specific properties. ¿Y qué son propiedades específicas? Y merece la pena saberlas. ¿Qué utilidad puede tener el conocer las propiedades específicas de una sustancia? Specific properties are properties that can be used to identify a substance. Son propiedades que nos permiten, que pueden ser usadas para identificar una sustancia. Let's see some example. Thermal conductivity, conductividad térmica. La conductividad térmica es una magnitud física, physical quantity, bueno, que es un tipo de propiedades que se pueden medir de algún modo con algún instrumento. Bueno, pues la conductividad térmica es la magnitud física que mide cómo de rápido el calor puede fluir a través de una sustancia. Si una sustancia tiene una conductividad térmica elevada, es que el calor se propaga muy rápido a través de ella. Si tiene una conductividad térmica bajita, se propaga lento. Se representa esa propiedad con una especie de K extraña. Esto quiere decir, pues, conductividad térmica grandota, ¿vale? Si la conductividad térmica de un material o de una sustancia es grande, entonces el calor fluye rápidamente. Si la conductividad térmica es pequeñita, heat
flows slowly. El calor fluye despacito. Aquí veis una tabla en la que se muestra para distintas sustancias la conductividad térmica que presentan, porque es una propiedad pues, que se puede medir con un cacharrito. Y la he puesto de menor a mayor. El aire, veis, una conductividad térmica muy pequeñita, el corcho un poquito mayor, la madera un poquito mayor, la baquelita, que es un tipo de plástico que se utiliza lo habéis visto en una de las fotos anteriores, en los mangos de las sartenes, las cacerolas. O sea que cada, bueno, cada madera tiene una conductividad térmica. Yo he puesto un valor promedio. Y la baquelita pues es un tipo de plástico. Cada plástico tiene una conductividad térmica. Yo he puesto en concreto la de la baquelita porque es el plástico del que voy a hablar. Vidrio pues también cada uno tiene un valor, pero he puesto un valor promedio. Y acero 50,2, que recordáis que es una aleación. Es hierro y carbono. Todos todos estos primeros, todas estas sustancias de aquí, veis que tienen una conductividad térmica francamente pequeñita. Entonces se dice que son malos conductores del calor. En realidad todas las sustancias dejan pasar un poquito, o sea, permiten que se propague el calor a través de ellos, aunque sea un poquito. Pero se dice que son aislantes. Lo correcto sería decir malos conductores, pero se dice aislantes térmicos. Mientras que este de aquí es un ejemplo de buen conductor del calor. En general, todos los metales conducen muy bien el calor, puesto que cada sustancia que existe en la naturaleza tiene una conductividad térmica distinta. Quiere decir que esa propiedad es algo que identifica a las sustancias. No hay dos sustancias que tengan la misma conductividad térmica. Por eso, esta thermal conductivity es un ejemplo de propiedad específica. ¿Y qué utilidad puede tener saber pues, que estas sustancias conducen bien el acero y cualquier metal conduce bien el calor, o sea que el calor se propaga a través de ellos muy bien y que estas sin embargo son aislantes? ¿Eso para qué puede servir? Imaginemos que yo quiero pues prepararme un guiso y yo quiero que la comida que meto dentro de mi cacerola pues se caliente rápidamente. Fijaos que el calor le va a llegar al recipiente solamente por la parte de la base, ¿no? Sin embargo, yo voy a tener comida pues también pegando a esta zona, a toda la superficie lateral. Es decir, yo quiero que el material en el que yo meta mi comidita permita que el calor que le llega a la base fluya en todas direcciones para que toda la comidita, y no solo la que está en contacto con la base, para que toda la comidita se haga rápido. Por tanto, para introducir comida que va a ir al fuego, me interesa utilizar un material que sea buen conductor del calor. Y por eso las cacerolas y las sartenes se fabrican normalmente en acero o acero inoxidable, que es más resistente a la corrosión. ¿Ok? O sea que para fabricar materiales que van a ser utilizados para cocinar, utilizo un buen conductor del calor. Pero claro, hay un problemita en estas cacerolas. ¿Cuál es el problema? Pues imaginaos que ya está listo el guiso y yo voy a coger la cacerola para llevarla a la mesa. Si yo la cojo por las asas, ¿qué ocurre? Si las asas están hechas también de un material que es buen conductor del calor, el calor no solamente se propaga por la superficie lateral, sino que también le va a llegar a las asas, es decir, van a estar realmente calientes. Si yo pongo mis manitas ahí, pues me voy a quemar. Entonces, para las asas, ¿qué material interesa utilizar? Interesa utilizar o sea, fabricar las asas con otro tipo de sustancia, una sustancia que no conduzca bien el calor. Pues, por ejemplo, la baquelita, que es un tipo de plástico. Por eso este asa, el asa de la crepera, por donde se coge la sartén, por eso es así. Por cierto, baquelita, el nombre de este
de este plástico viene de Baekeland, que era el apellido del individuo que lo inventó. ¿Vale? Entonces, para fabricar las asas conviene utilizar una sustancia que sea mala conductora del calor. Y otro problema que presentan este tipo de cacharrito para cocinar es el momento de ponerlo en la mesa. Porque imaginaos que el mango, como el de esta, bueno, se me hace la boca agua viendo estas almejitas tan ricas. Bueno, imaginaos que yo tengo pues esta cacerola. Entonces, este mango, como no está hecho de un material mal conductor del calor, yo me podría apañar cogiéndolo con un trapo, ¿vale? Porque los trapos son malos conductores del calor. Pero llega el momento de ponerlo a la mesa. Si la base está calentita, la superficie en la que yo le apoye va a recibir ese calor, su temperatura va a aumentar y puede que se rompa si es material delicado, ¿no? Porque no resiste, o que desmarca porque no resiste temperaturas altas. Entonces, me interesa utilizar un cacharrito que son salvamanteles, o sea, un cacharrito en el que yo apoyar mi cacerola o mi sartén. ¿Y de qué material interesa fabricar los salvamanteles? De un material que sea como mal conductor del calor, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, tenemos uno de los posibles salvamanteles que nos podemos encontrar por ahí. Un salvamanteles hecho de madera, que recordáis que era un material mal conductor del calor. Aquí tenéis un muestrario de salvamanteles. Aquí tenéis todos, pues eso, de materiales que son malos conductores del calor. Tenemos cork, corcho, wicker, mimbre, wood, madera y esparto, que no se traduce. En inglés es algo así como spartle. Entonces, para los cacharros de cocina, en general, cualquier tipo de cacharrito con el que vamos a cocinar, se dice kitchen cookware. La propiedad específica en la que tendría que pensar una persona que se dedique a fabricar cacharros de cocina, the specific property that should be taken into consideration, sería la conductividad térmica. Y según hemos visto antes, tendría que tener un valor elevado para que todo el alimento, todo lo que ponemos dentro de la cacerola o de la sartén, se caliente. Por lo tanto, cuando pregunta aquí, should it be high or low? High. Pero, ¿qué hemos dicho de las asas? Pues si yo no quiero quemarme, las asas tienen que ser malas conductores del calor. Y el salvamanteles, también mal conductor del calor. Para las asas de las cacerolas, suspense handles, y el asa de la sartén, frying pan handle, tiene que ser, de nuevo tenemos en cuenta la conductividad térmica, tiene que ser bajita. Y los salvamanteles, trivet en inglés, de nuevo hay que tener en cuenta la conductividad térmica y esta tiene que ser bajita. Aquí tenemos otra propiedad, electrical conductivity, la conductividad eléctrica. Esta propiedad mide lo fácilmente que una sustancia permite que haya una corriente eléctrica a través de ella. En esta tabla veis la conductividad eléctrica de varios metales. He puesto solamente metales. Tenemos la plata, el cobre, el tungsteno o wolframio y el acero. No he puesto el de todo. Veis que todos estos metales tienen una conductividad eléctrica bastante elevada. Se mide en Siemens por metro. Es una unidad un poquito extraña. Bueno, a la unidad no le hagáis mucho caso. Bien, pues aquí está en notación científica y aquí lo tenéis de la forma a la que estáis acostumbrados a verlo, ¿vale? Súper grande todas. ¿Qué quiere decir? Pues que todos estos elementos conducen la corriente eléctrica muy bien. Permiten que los electrones, que son unas particulitas con una propiedad llamada carga eléctrica, que se mueven de modo ordenado cuando hay corriente eléctrica, en estas sustancias se mueven con mucha facilidad. Son muy buenos conductores. Los metales son buenos conductores eléctricos. Bueno, y esto... Nos podríamos preguntar si puede resultar útil esta información. ¿Is it useful? The answer is yes. Si un individuo quiere fabricar un cable, ¿de qué material lo hará? Pues de un material que sea buen conductor de la corriente eléctrica. Así que,
Pero también circula corriente eléctrica por aquí. Este es el filamento de la bombilla. Cuando nosotros colocamos esta bombilla en un portalámparas y la enchufamos, esa corriente eléctrica que le entra por el cable va a seguir por aquí, se van a ir moviendo los electrones a través del filamento. Entonces, si se quiere construir una bombilla, el filamento, ¿de qué material tendría que hacerse? De un material que sea buen conductor de la corriente eléctrica. Bueno, pues aquí tenéis una tablita en la que aparecen varios objetos y qué propiedad hay que tener en cuenta si queremos fabricar ese objeto. Veis que... Ay, no. Los cables necesitamos que fluya la corriente eléctrica fácilmente a través de ellos, pues entonces la propiedad que hay que tener en cuenta es la conductividad eléctrica y tiene que ser alta. El filamento de la bombilla pues también debe estar hecho de un material que presente una conductividad eléctrica elevada. Sin embargo, si queremos no correr riesgos manipulando cables, hay que ponerles una envoltura, este es el coatings wire, que tiene que estar hecho de un material con una conductividad eléctrica muy concreta. ¿Cómo tiene que ser? Pues tiene que ser bajita. Tiene que ser mal conductor de la corriente eléctrica para que yo no corra peligro. Bueno, se me había olvidado decir que esta, al igual que la otra propiedad que vimos, la conductividad térmica, esta también es una propiedad específica. ¿Por qué es específica? Porque cada sustancia que existe en la naturaleza, para cada sustancia tiene un valor distinto. Entonces yo puedo identificar a la sustancia por el valor que tiene su conductividad eléctrica. Otra propiedad más de las sustancias, melting point, es la temperatura de fusión. Es la temperatura a la que una sustancia cambia de estado, de sólido a líquido. Bueno, pues aquí veis, he puesto el punto de fusión de varios metales, solamente lo he puesto de metales. Los metales sabéis que a temperatura ambiente están en estado sólido. Entonces, para que pase en estado líquido habría que calentarlo hasta llegar a cierta temperatura. Esa temperatura es la de fusión. Veis aquí para la plata, la temperatura de fusión es 961 grados centígrados. El cobre 1084, el acero 1425 y el tungsteno, o también llamado wolframio, 3400 grados centígrados. Bueno, por cierto, aquí he puesto una cacerolita de cobre para que veáis el aspecto que tiene el cobre por si no lo recordáis. Fijaos que es elevadísimo. Tiene que estar a esta temperatura para que pase a estado líquido. Es el metal con la temperatura de fusión más elevada de todas las sustancias que aparecen en la tabla periódica, de todos los metales. ¿Y puede merecer la pena tener esta información, saber cuál es el metal que tiene la temperatura de fusión más elevada? Pues sí, sí que es bastante interesante. En concreto, por ejemplo, pues para fabricar una bombilla. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando la bombilla está conectada al portalámparas de una lámpara y la enchufamos a la corriente, empieza a circular corriente eléctrica y este filamento llega a alcanzar la temperatura de aproximadamente 2500 grados centígrados. Sí, 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 como lo oís, 2500 grados centígrados. Una auténtica barbaridad. Bien, si nosotros hiciéramos el filamento de la bombilla con plata o con cobre o con acero, ¿qué ocurriría? Cuando llegase a esta temperatura, o a esta, en el caso de dependiendo del material que estuviese hecho, este filamento se volvería líquido. Entonces, pues dejaría de cumplir su función. Ya no podría conducir la corriente eléctrica. Entonces, es necesario utilizar un material, una sustancia, para hacer el filamento que resista en estado sólido a esta temperatura. Es decir, un material que tenga una temperatura de fusión superior a 2500 grados centígrados. ¿Y cuál es entonces el adecuado? Pues el tungsteno o también llamado wolframio, porque funde a 3400 grados centígrados. Pero claro, seguramente vosotros cuando he comentado antes que el filamento se llega a poner a 2500 grados centígrados, pues probablemente habréis pensado, bueno, pero si yo cuando toco la bombillita, cuando está colocada en el flexo, hombre, está calentita, pero no está tanto.
yo no me quemo, no me quemo como me podría quemar a 2500 grados centígrados, quiero decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué ha pasado? Bueno, cuando se construye una bombilla, no hay que pensar solamente en la propiedad que debe de tener el filamento, sino también lo que se llama el bulbo. Esto, porque cuando por aquí pasa corriente eléctrica, esto se calienta muchísimo, su temperatura sube un montón, emite energía en forma de calor y ese calor llegaría hasta esta envoltura. Entonces, hay que tener en cuenta también qué se pone aquí y de qué se hace la envoltura. ¿Y en qué propiedad habría que fijarse? ¿Qué propiedad habría que tener en cuenta? La conductividad térmica. Interesa que el calor por aquí no fluya mucho y también que este material, el material con el que se hace el bulbo, la ampolla que se llama, pues también sea mal conductor del calor. Entonces, bueno, por aquí lo que se hace es prácticamente no hay moléculas, hay un poquitito de nitrógeno y de argón, pero muy, muy poquito. Entonces, como apenas hay por aquí ninguna sustancia en estado gaseoso, por eso apenas llega calor aquí. Pero el que llega finalmente a esta ampolla a esta ampolla, pues debe de no transmitir el calor para que no nos quememos y además también para que no se derrita. Entonces, para la ampolla hay que tener en cuenta que dos propiedades. Una, la conductividad térmica debe de ser bajita y además la temperatura de fusión pues también tiene que ser, bueno, temperatura de fusión tiene que ser elevada para que no se funda, para no quedarme sin el bulbo, ¿vale? La, la sustancia que cumple estas dos condiciones es el wolframio, por eso se utiliza, se fabrican los filamentos de las bombillas con ese material. Y la que cumple las otras dos condiciones es el vidrio, entonces por eso se fabrica con vidrio, la ampolla. Vamos con otra propiedad, la densidad. Esta es la relación que existe entre la masa de una sustancia y el volumen que ocupa. Vamos a ver un vídeo. A la izquierda hay un vasito con agua y a la derecha aceite de oliva. ¿Veis que la cantidad de líquido que hay en este vasito es la misma que la que hay en este vasito? El espacio ocupado por el agua es el mismo que el espacio ocupado por el aceite de oliva. Por lo tanto, de agua y de aceite de oliva decimos que tenemos el mismo volumen. Pero, sin embargo, vamos a ver qué pasa cuando los pesamos. Encendemos la balanza digital, le damos a una teclita para que sea más precisa, para que también aparezcan décimas de gramo. Pesamos el agua y sale 291,7 gramos. Y la masa del aceite sale 274,4 gramos. Entonces decimos que el agua y el aceite de oliva pues son sustancias que tienen distinta densidad. Para un mismo volumen de las dos sustancias, el agua tiene una masa mayor. Decimos entonces que la densidad del agua es mayor que la densidad del aceite de oliva. Y eso puede dar lugar a algo curioso. Pues sí, bueno, explica algo que vamos a ver a continuación. Si yo intento mezclar ambos líquidos, como son inmiscibles, vamos a ver qué ocurre. No pueden estar juntitos, entonces uno quedará arriba y otro abajo, ¿no? Porque no pueden mezclarse. Entonces he hecho el aceite, pero cuando he hecho el agua, como el aceite es menos denso, fijaos, se coloca por encima del agua. Siempre el líquido menos denso se coloca arriba. O sea, el hecho de que ocurra esto se explica porque agua y aceite tienen distinta densidad. Si el aceite de oliva es menos denso que el agua, se coloca arriba. Vamos a ver ahora otro vídeo, en este caso de sustancias que están en estado sólido. Si os fijáis, todos estos cubitos ocupan el mismo espacio, por lo tanto tienen el mismo volumen. Sin embargo, vamos a ver qué ocurre si los pesamos. Pero vamos a ver qué ocurre cuando los pesamos. Encendemos
Bueno, he utilizado 6 cubitos distintos. Encendemos la... Como pesa muy poquito, pues utilizo la balanza digital que tiene una precisión de 1/10 de gramo. Es decir, va a darnos resultados que tienen 1/10. ¿Vale? Bien. Y ahora voy a ir cogiendo uno a uno cada uno de estos cubitos. Cojo este y me dice 7,1. 7,1 gramos. La masa de este cubito es 7,1 gramos. Bien, lo he apuntado y ahora repetimos la operación con el siguiente. Su masa es 7,8 gramos o 7,7. Bueno, está ahí un poquito indeciso. Lo apuntamos y seguimos así hasta los 6 cubitos. Mm, 2,7. Este que es de madera, 0,6 gramitos. Y finalmente 8,6 8,6 gramitos. Es decir, estos 6 cubitos tienen el mismo volumen y sin embargo tienen distinta masa. ¿A qué se debe eso? A que cada cubito de esto está hecho de un material que tiene una densidad distinta. ¿Cómo se hallaría la densidad de estos materiales? Para hallar la densidad tendríamos que dividir la masa de cada cubito entre el volumen que ocupa. Todos tienen un volumen de 1 centímetro cúbico. Por lo tanto, la densidad de este material es 7,1 gramos por cada centímetro cúbico. Esta es la densidad. La de este material es 7,8 gramos por centímetro cúbico. La de este, 11,2. La del material del que está hecho este cubito, 2,7, etcétera. Entonces, cada sustancia, como cada sustancia tiene una densidad distinta, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, pues este experimento para poder averiguar de qué sustancia está hecho cada cubito, porque 7,1 gramos por centímetro cúbico es la densidad de un material concreto. Densidad 7,8 gramos por centímetro cúbico, pues de un material. Cada uno de estos, para cada material, es distinto. Como digo, por ejemplo, pues si este cubito tiene una densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico, es un cubito que está hecho, yo puedo determinar, puedo averiguar, bueno, perdón, deducir que este cubito está hecho de aluminio, porque esa sustancia, solo esa sustancia, tiene esta densidad. Cada centímetro cúbico de aluminio tiene una masa de 2,7 gramos. Es decir, que esta propiedad es también una propiedad específica, porque es específica de cada sustancia. Todas las sustancias tienen densidad, pero para cada una de ellas el valor que toma es distinto. Vamos a ver ahora un experimento que se puede explicar teniendo en cuenta la diferente densidad de distintas sustancias. Fijaos, en ese cubito de agua he echado los cubitos de antes. Entonces observáis que de los 6, 5 se han ido al fondo, mientras que el de la madera se ha quedado flotando. Se ve claro, ¿no? Bien, ¿eso por qué ha ocurrido? Aunque cada tipo de madera tiene una densidad distinta, pero en concreto esta madera de la que está hecho este cubito tiene esta densidad. Es más pequeñita que la densidad del agua, que es 1 gramo por centímetro cúbico. Por eso se queda flotando. El material de que están hechos el resto de los cubitos es más denso que el agua y por eso se quedan en el fondo. Una característica de las propiedades específicas es que se pueden utilizar para identificar sustancias. ¿Esto qué significa? Pues significa que como nosotros hemos calculado la densidad, hemos determinado la densidad de cada uno de los cubitos
viendo lo que pesa un centímetro cúbico, un cubito hecho con un volumen de un centímetro cúbico, como esto es algo que solamente se da para una sustancia, nosotros podemos irnos, pues por ejemplo a internet, podemos entrar y decir sustancia cuya densidad es 7,1 gramos por centímetro cúbico, o sustancia cuya densidad es 7,8, o sustancia, ¿vale? Podemos meter cada uno de estos datos y entonces nos va a decir de qué sustancia está hecho. Y entonces descubriríamos que el cubito este está hecho de zinc, el cubito número 2 estaba hecho de hierro, el cubito número 3 de plomo, el 4 de aluminio, el 5 de madera y el 6 de cobre. Porque la densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico es la del aluminio. No hay ninguna otra sustancia que tenga esta densidad, ¿vale? Así que nos permite identificar sustancia, esta propiedad. ¿Y en qué caso puede ser interesante saber el dato este de la densidad? Pues por ejemplo, imaginaos que yo quiero pues llenar un globito y si yo quiero que al inflarlo no se vaya al suelo, sino que tienda a estar hacia arriba, fijaos que este niñito que tiene que estar sujetándolo con unas cintas, ¿de qué lo tengo que llenar? Pues de un gas que tenga una densidad más pequeñita que el gas que le rodea. Es decir, si la densidad del aire es aproximadamente 1,2 gramos por centímetro cúbico, tengo que llenarlo de una sustancia cuya densidad sea menor que esta. ¿Cuál se utiliza? Bueno, pues es por todos conocido. Se llenan de helio porque el helio tiene una densidad de 0,18 gramos por centímetro cúbico. Si se llenasen si nosotros lo inflásemos con nuestro aire, pues se iría al fondo. Cuando nosotros soplamos, el aire que expulsamos, que es una mezcla de sustancias, fundamentalmente tiene dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono tiene una densidad que es aproximadamente igual a 1,5 gramos por centímetro cúbico, que es una cantidad mayor que la densidad del aire. Como es mayor que la del aire, si lo llenamos con nuestro aire exhalado, el globito se iría al suelo. Aquí tenéis el resumen en español de lo que hemos estado viendo. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa espacio. La materia está hecha de sustancias. Estas sustancias tienen unas propiedades características o específicas que se llaman así porque el valor que toma para cada sustancia que existe en la naturaleza es distinto. ¿Y esto para qué puede servir? ¿Para qué puede servir saber el valor que tienen estas propiedades en cada sustancia? Pues sirve para escoger una u otra cuando queremos fabricar un objeto. Hemos visto esas 4 propiedades que son importantes, por ejemplo, la conductividad térmica, pues si queremos cocinar algo necesitamos utilizar un material, una sustancia que tenga una conductividad térmica elevada. Sin embargo, para un salvamanteles o un material que tenga una conductividad térmica bajita, pues como la madera, el corcho, ya hemos visto varias. Para fabricar un cable, pues necesitamos un material que tenga una conductividad eléctrica elevada. Por eso se utiliza el cobre. Para fabricar el filamento de las bombillas, como tiene que pasar la corriente eléctrica, pues necesitamos un material que tenga una conductividad eléctrica elevada. Pero por otro lado, como llega a alcanzar temperaturas muy altas, necesitamos que además ese material tenga una temperatura de fusión elevada para que se mantenga en estado sólido. Por eso se utiliza el wolframio. Por otro lado, pues el vidrio de aquí necesitamos que tenga una conductividad térmica bajita y que además también tenga la temperatura de fusión más o menos elevada. Por eso se utiliza el vidrio. Un vidrio especial se utiliza, por ejemplo, cuando vamos en uno de los recipientes que se utiliza en laboratorio, los matraces de destilación, están hechos de un vidrio especial que resiste temperaturas muy elevadas. Entonces, hay vidrios de distintos materiales, pues para fabricar este tipo de material de matrace, equipo de laboratorio, y la ampolla de las bombillas necesitamos uno que tenga temperatura de fusión elevada. Y por ejemplo, para inflar los globos necesitamos tener en cuenta la densidad de la sustancia. La llenamos de una sustancia con una densidad más chiquitita que el aire para que no se vaya al suelo cuando lo inflamos, sino que tienda a subir. ¿Vale? Pues aquí tenéis un resumencito de las propiedades específicas de las sustancias, de algunas de ellas. Pues gracias por escucharme, espero que os haya gustado el vídeo. Adiós.